¿Qué tal, amigos? Hoy en Tutoriales Gerberín hablaremos de esos famosos que beben una vida, pero no quiero aburrirlos con el bla bla de siempre, así que comencemos. Siempre debes darles. Y arrancamos fuerte, con nuestro número 1 de esta lista, porque cuando se habla de figuras intocables del cine mexicano, pocos nombres pesan tanto como el de Julio Alemán, un galán, un rostro elegante, una presencia que imponía respeto en la pantalla, pero detrás de esa imagen impecable, hay una historia que muchos prefieren no recordar, o que simplemente quedó enterrada entre versiones, silencios y una que otra mirada incómoda. Se dice que todo ocurrió en la década de los 70, cuando la fama ya lo tenía bien posicionado y su vida parecía sacada de una película, pero no de las románticas, sino de esas donde la tensión se siente desde el primer minuto. Aquella noche, al llegar a su casa en la Ciudad de México, lo que encontró no fue tranquilidad, sino una escena que helaría a cualquiera. Dos hombres dentro de su hogar, amenazando directamente a su esposa. No era un susto menor, era el tipo de momento donde todo cambia en segundos. Y ahí fue donde la historia dio un giro que pocos esperaban, porque lo que siguió no fue diálogo, no fue negociación, fue un enfrentamiento directo. En medio del caos, del miedo y de la adrenalina, Julio Alemán sacó un arma y disparó contra uno de los asaltantes. El impacto fue letal, no en ese instante, pero sí horas después, cuando el hombre terminó perdiendo la vida en el hospital. Así, sin más, una vida se apagó en una historia donde, para muchos, el actor pasó de protagonista a alguien que cruzó una línea que no todos están dispuestos a ignorar. Y te hagas una casita, ¿eh? Oiga, don Rafael, agradecido como... Las autoridades hicieron lo suyo, investigaron, analizaron, reconstruyeron la escena, y al final, el veredicto fue claro. Actuó en legítima defensa. Legalmente, no había delito que perseguir. No hubo cárcel, no hubo condena, el sistema lo respaldó. Pero aquí es donde la historia se pone más incómoda, porque aunque la ley habló, la percepción nunca se queda callada. Porque hay quienes dicen que sí, que cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. Pero también están los que no pueden evitar pensar que, aún con todo justificado, hay cosas que simplemente no se borran, que una vida se perdió, y que ese tipo de episodios dejan una marca que no aparece en expedientes, pero sí en la memoria colectiva. Desde entonces, ese momento quedó como una sombra en la trayectoria de Julio Alemán. No algo que definiera toda su carrera, pero sí un episodio que, cada cierto tiempo, vuelve a salir a la conversación. Porque en este tipo de historias, aunque todo haya sido legal, siempre queda esa pregunta flotando en el aire. Esa que incomoda, que divide opiniones y que muchos prefieren no responder del todo. ¿Realmente fue solo defensa? ¿O hay historias que, aunque se cierren, nunca terminan de descansar? Vámonos con el siguiente caso, número 2. Porque cuando se trata de figuras queridas por el público, hay historias que simplemente no encajan con la imagen que todos conocen. Y una de esas es la que rodea a Ana Bárbara, una de las voces más fuertes del regional mexicano. Una mujer que ha construido una carrera entre aplausos, escenarios llenos y letras que llegan directo al corazón. Pero también, según se dice, con un episodio que dejó más preguntas que respuestas. No opino nada, mi amor. Las cosas para mí son como las he dicho. La verdad no necesita defenderse, ya dije lo que tenía que decir, que es la verdad, entonces ya no. Todo habría ocurrido en Quintana Roo, en una noche que, para muchos, parecía como cualquier otra, hasta que todo cambió en cuestión de segundos. Una camioneta, un impacto, y una mujer de 35 años que perdió la vida en el lugar. Así, de golpe, sin aviso, una historia se volvió tragedia, y el nombre de Ana Bárbara empezó a circular, no por una canción, sino por algo mucho más delicado. De acuerdo con versiones que han corrido durante años, algunos testigos aseguraban que quien iba al volante era la propia cantante, y no solo eso, se decía que conducía a exceso de velocidad y con señales de haber ingerido alcohol. Comentarios, rumores, versiones que comenzaron a crecer como bola de nieve, alimentados por el morbo y por la magnitud de lo ocurrido. Porque cuando hay una vida de por medio, cualquier detalle se vuelve explosivo. Era Ana Bárbara, que iba dentro del vehículo, su conciencia le permitirá aclarar si iba manejando o no. Dice que iba chateando por celular y que escuchó un golpecito y se bajó a la plaza. Pero aquí es donde la historia toma un giro que muchos consideran sospechoso, porque según esas mismas versiones, habría existido un supuesto acuerdo, un movimiento tras bambalinas, algo así como un pacto político para desviar la responsabilidad. Se dice que su chofer terminó asumiendo la culpa del accidente, cargando con todo el peso legal del caso, mientras el nombre de la cantante quedaba, al menos oficialmente, fuera del centro de la investigación. Y claro, legalmente la historia tomó su rumbo, se cerraron procesos, se establecieron responsabilidades, pero en el imaginario colectivo, las dudas nunca se disiparon del todo, porque hay quienes creen que todo fue una maniobra bien armada, y otros que defienden que nunca hubo pruebas contundentes que la señalaran directamente. Cosa a otra. ¿Nos puedes decir de dónde venías, a dónde ibas ese día y quién iba en el auto? Nada más iba yo con Jaime, sí, él iba manejando, yo iba en el copiloto, íbamos a la isla donde fue el percance
y poquito antes. Lo cierto es que, desde entonces, este episodio ha quedado como una sombra incómoda en la carrera de Ana Bárbara. No es algo que se mencione en cada entrevista, ni que se ponga sobre la mesa en cada presentación, pero ahí está, latente, como esas historias que no desaparecen, solo se guardan, esperando a que alguien vuelva a sacarlas. Número 3. Y aquí la historia ya no solo huele a tragedia, sino también a secretos, versiones cambiantes y decisiones que, según se dice, terminaron por cambiarlo todo en la vida de Francisco Gatorno. Todo se remonta al 4 de mayo de 1997, en las cercanías de Cancún, un lugar que normalmente se asocia con descanso, fiesta y escapadas de lujo, pero que esa noche se convirtió en el escenario de algo mucho más oscuro. Un accidente automovilístico, de esos que no dejan margen para segundas oportunidades. El impacto fue brutal. Y la consecuencia fue inmediata. La muerte de su acompañante, la bailarina Marilyn de la Caridad Rosado. Así, en cuestión de segundos, una vida se apagó y otra quedó marcada para siempre. Entonces, pues yo nunca me había percatado que me pintaba el cuerno. Murió hasta alguien esa ahí, ¿no? vez. Así es, murió la chica que iba con él. Pero si la tragedia ya era fuerte por sí sola, lo que vino después fue lo que realmente encendió las dudas. Porque en un primer momento, el actor no habría dicho toda la verdad. Según los reportes, dio una versión distinta a las autoridades sobre quién iba conduciendo el vehículo en ese instante. Una mentira inicial, un intento, dicen algunos, de protegerse, o tal vez de evitar que la situación se le viniera encima con toda su fuerza. Y es que a partir de ahí, el caso no fue cosa de días, ni de semanas. Fueron años, investigaciones, declaraciones, procesos legales que se extendieron durante 4 largos años, donde cada detalle se revisó con lupa. La presión mediática crecía, las versiones se cruzaban, y el nombre de Gatorno se mantenía en el ojo del huracán. No era solo un accidente, era todo lo que lo rodeaba lo que alimentaba la conversación. Finalmente, en 2001, las autoridades llegaron a una conclusión. Fue exonerado de responsabilidad. Legalmente, no había nada más que perseguir. El caso se cerró, al menos en los papeles. Pero como suele pasar en este tipo de historias, la percepción pública no siempre sigue el mismo camino que la justicia. Porque Sí, ahorita en este marco del Día de Muertos. También se les recuerda. ¿Usted lo habían acusado que usted había sido el culpable y todo eso, ¿no? Sí, eso fue una larga historia. También ya pasó hace mucho tiempo. mientras en tribunales se hablaba de resolución, en lo personal todo se vino abajo. Este episodio no solo dejó una marca emocional, también destrozó su vida privada. Su matrimonio con Cynthia Clitbo no resistió el golpe. Según se dice, fue en medio de todo este caos cuando salió a la luz la infidelidad. Una verdad que terminó de romper lo que ya venía tambaleándose. La tragedia no solo fue el accidente, fue todo lo que arrastró consigo. Número 4. Y aquí la cosa se pone todavía más delicada. Porque cuando se toca el nombre de Vicente Fernández, se habla de una leyenda, de un ícono intocable de la música ranchera. Pero también, según lo que se ha dicho en voz baja durante años, de historias que no todos se atreven a contar en voz alta. Quiero volver. Para entender esto, hay que regresar a un nombre clave, Felipe Arriaga, cuyo nombre real era José Luis Aguilar Oseguera. No era cualquier persona en la vida de Vicente, era su mejor amigo, su compadre, alguien que estuvo ahí cuando todo comenzaba. Se dice que Arriaga fue pieza importante en los inicios de la carrera de Fernández, alguien que le tendió la mano cuando todavía no existían los escenarios llenos ni los aplausos masivos. Pero la historia dio un giro brutal el 3 de noviembre de 1988 en la Ciudad de México. Felipe Arriaga fue asesinado a los 51 años. Una noticia que sacudió al medio, pero que con el tiempo quedó envuelta en versiones encontradas, silencios y muchas preguntas sin responder. Porque cuando una figura así cae de manera violenta, siempre aparecen teorías, algunas más fuertes que otras. Y es aquí donde el nombre de Vicente Fernández empieza a rodearse de rumores incómodos. Porque hay quienes, hasta hoy, aseguran que entre ambos no todo era tan perfecto como parecía. Se habla de supuestos celos, de tensiones que pudieron haber crecido con el tiempo, de una rivalidad silenciosa que nunca se hizo pública, pero que, según algunos, existía detrás de las cámaras y los escenarios. Lo más fuerte, lo más polémico, es que hay versiones que incluso lo señalan de forma indirecta, insinuando que pudo haber tenido algún tipo de relación con lo ocurrido. Nada comprobado, nada confirmado, pero suficiente para que el rumor se mantenga vivo hasta hoy. Porque en este tipo de historias no se necesita una prueba para que la duda se instale. Basta con que alguien lo diga y que otros lo repitan. Y como si eso no fuera suficiente, hay otro episodio que se conecta con este entorno turbio.
el caso de Federico Méndez, quien perdió la vida en lo que se ha descrito como un autoatentado. Según algunas versiones, este hombre estaría profundamente enamorado de Vicente Fernández, lo que habría derivado en una situación emocional compleja y trágica. Sin embargo, esta teoría también ha sido cuestionada, sobre todo porque, según se cuenta, estaba a punto de celebrar la boda de su hija, lo que hace que muchos no crean del todo en esa narrativa. Número 5. Y aquí entramos a un terreno todavía más espeso, porque cuando se menciona a Emilio Azcárraga Milmo, no se habla solo de un empresario. Se habla de poder, de influencia y de historias que, según se cuenta, nunca se aclararon del todo. Los rieles, sino también el tren. Caray. ¿Qué hora vas a...? Todo comienza con una promesa que sonaba imposible de rechazar. Se dice que le ofreció a Narciso algo que muchos habrían considerado un golpe de suerte: invertir su dinero, convertirse en socio, entrar a ese círculo donde pocos tienen acceso. Era la oportunidad de subir de nivel, de jugar en las grandes ligas. Y Narciso confió, metió su dinero, apostó todo, literalmente todo. Pero cuando llegó la crisis, todo se desplomó. Sin aviso, sin explicación clara, las acciones desaparecieron. Su inversión simplemente se esfumó. Lo que había construido, lo que había puesto en juego, dejó de existir de un día para otro. Y lo único que recibió a cambio fue una carta de despido, acompañada de un cheque que, según se dice, era casi una ofensa. Después de todo lo que había entregado. Así terminó la historia, al menos en el papel. Pero Narciso no se quedó callado. No se trataba de ti. Por bien. Porque hay momentos en los que el silencio ya no alcanza. Y este fue uno de ellos. Se cuenta que lo esperó en los pasillos de Televisa Chapultepec, que lo vio de frente, y que en ese instante todo explotó. No hubo protocolos, no hubo filtros. Lo golpeó, directo, sin medir consecuencias, como alguien que ya no tiene nada que perder, como alguien que siente que le arrebataron todo. Y ahí es donde la historia cambia de tono. Porque días después de ese altercado, ocurrió algo que hasta hoy sigue levantando sospechas. Narciso fue víctima de un supuesto asalto. Sí, supuesto. Porque las versiones no cuadraban, porque los detalles no terminaban de encajar, porque para muchos sonaba demasiado conveniente. El resultado fue devastador. Narciso terminó con lesiones graves, fue internado, y el 1 de octubre de 1988 murió. Y lo que vino después fue aún más inquietante. No hubo responsables, no hubo una investigación clara, no hubo justicia, solo silencio. Un silencio pesado, incómodo, de esos que no necesitan explicación porque se sienten. Porque en ciertos niveles hay cosas que no se dicen, pero todos entienden. Y así, entre versiones que nunca se comprobaron y preguntas que nadie respondió, esta historia quedó marcada como una de esas donde, para muchos, la sensación no desaparece de que hubo algo más, algo que simplemente nunca se permitió salir a la luz. Número 6. Y aquí la historia se vuelve todavía más incómoda, porque ya no estamos hablando solo de farándula o escándalos aislados. Estamos entrando a un terreno donde el poder, la política y los rumores se mezclan de una forma que, para muchos, nunca ha terminado de aclararse. Y en el centro de todo aparece el nombre de Carlos Salinas de Gortari. Se ha cometido un acto infame contra el licenciado Luis Donaldo Colosio. Es un acto que nos duele entrañablemente. Se dice que todo comienza mucho antes de la presidencia, mucho antes de los discursos y del poder, cuando apenas eran niños. Según versiones que han circulado durante décadas, Carlos, junto con sus hermanos Raúl y otros involucrados, habría participado en un episodio que, hasta hoy, sigue causando escalofríos. Mientras jugaban a la guerra, habrían utilizado un arma real y terminaron disparando contra una niña de 12 años, una sirvienta llamada Manuela. Así, en medio de un juego, una vida se apagó. Un hecho que muchos han señalado como una sombra que acompañó desde temprano a esa familia, aunque con el tiempo quedó enterrado entre versiones que pocos se atreven a confirmar abiertamente. Pero si eso ya resulta fuerte, lo que vino después es lo que realmente marcó a todo un país.
Porque años más tarde, en pleno proceso electoral, México vivió uno de los momentos más tensos de su historia moderna. El 23 de marzo de 1994, en medio de una campaña que parecía encaminada a una victoria segura, Luis Donaldo Colosio fue asesinado. No era cualquier candidato, era el candidato del PRI, el favorito, el hombre que, según todo indicaba, se convertiría en presidente. Empezó el 1 de enero con el levantamiento del EZL en Chiapas, después la trágica muerte de Luis Donaldo Colosio, nuestro candidato a la presidencia de la República, y la de José Francisco Ruiz Massieu. Y en el Inter, una elección presidencial ejemplar. El impacto fue inmediato. El país entero quedó paralizado. Un magnicidio en plena campaña. Algo que no solo rompía con la estabilidad política, sino que abría la puerta a todo tipo de versiones. Investigaciones, declaraciones, versiones oficiales. Todo comenzó a moverse rápidamente. Pero al mismo tiempo, en la calle, en la gente, en el rumor popular, empezó a crecer otra narrativa. Porque hay quienes, hasta hoy, aseguran que detrás de ese asesinato no estaba solo lo que se dijo oficialmente, que había intereses más grandes, decisiones tomadas en lo más alto, y que el nombre de Carlos Salinas de Gortari aparecía una y otra vez en esas versiones no oficiales. Pero que, según cuentan, la deuda en vidas no es tan pequeña. Número 7. Y aquí la historia da un giro que nadie esperaba. Porque cuando se menciona el apellido Colosio, automáticamente se piensa en política, en tragedia nacional, en un pasado que marcó a todo un país. Pero esta vez, el nombre que aparece es otro, el de Mariana Colosio. Y lo que se dice alrededor de ella ha generado una conversación tan incómoda como difícil de ignorar. Que son temas, como bien menciona Víctor, que son muy importantes el estarlos hablando, nombrándolos y pues también revisando un poco cómo nos vamos sintiendo nosotros, ¿no? Al estarlos escuchando y viendo. Según versiones que han circulado, todo habría ocurrido durante la organización de un retiro espiritual. Uno de esos encuentros donde se promete sanación, conexión y transformación personal. El evento se habría realizado junto a Diego Navarro y en él se utilizaba ayahuasca. Una sustancia conocida por provocar experiencias intensas, profundas, pero también impredecibles si no se maneja con extremo cuidado. Y es ahí donde la historia toma un tono mucho más oscuro. Se dice que entre los asistentes se encontraba un joven llamado Ramsés, alguien que, como muchos otros, habría llegado buscando respuestas, una experiencia distinta, algo que le cambiara la perspectiva. Pero lo que ocurrió, según estas versiones, fue completamente distinto. Porque durante el desarrollo del retiro, el joven comenzó a sufrir los efectos del ritual de una manera crítica, una situación que, en lugar de ser atendida de inmediato, habría sido ignorada o mal manejada. Esta comenzó a ponerse tensa. Sin embargo, es nuestro trabajo periodístico preguntar. Y es que la hija de Colosio fue señalada por la actriz Elizabeth Dupeirón de supuestamente haber sido partícipe en la muerte de su hija. Lo más fuerte, lo que realmente ha generado indignación en quienes conocen esta historia, es que se habla de que Ramsés habría sido dejado durante 3 días en un cuarto, atravesando los efectos de la sustancia sin la atención adecuada. 3 días, tiempo suficiente para que una situación delicada se convierta en algo irreversible. Y al final, el desenlace fue fatal. El joven falleció. A faltar la respiración. Tengo todos los datos de todo lo que hicieron. 3 días guardado en un cuarto, mientras seguían rezando. Así, lo que comenzó como un retiro espiritual, terminó convertido en una tragedia que, para muchos, nunca debió ocurrir. Porque más allá de creencias, rituales o prácticas alternativas, hay una línea muy clara cuando se trata de la seguridad de las personas. Como en los otros casos, hay versiones, hay señalamientos, hay interpretaciones, pero también hay un hecho que no se puede ignorar. Una vida se perdió en un contexto que, según se dice, pudo haberse manejado de otra forma. Número 8. Y aquí entramos a uno de esos casos donde el peso no está en una sentencia, sino en el rumor constante que se niega a desaparecer. Porque cuando se menciona a Enrique Guzmán, muchos piensan en una figura histórica del rock en español, en décadas de carrera, en escenarios llenos, pero también, desde hace tiempo, en una serie de señalamientos que han encendido una polémica que no se apaga. A la frontera Todo comenzó a tomar más fuerza cuando su propia nieta, Frida Sofía, junto con la periodista Maxine Woodside, sacaron a relucir una versión que dejó a muchos con la ceja levantada. No se trataba de un escándalo menor, ni de un simple chisme de pasillo. Lo que se decía era mucho más fuerte,
que en el pasado, Enrique Guzmán habría estado involucrado en un hecho donde una persona perdió la vida. Específicamente, un mesero que, según esta narrativa, habría sido víctima de un disparo. Enterar que le diste la clave a otra persona, pero no puede probar nada. Correcto. La declaración de Maxine Goodside en 2021 fue directa, sin rodeos. Afirmó que Guzmán no es un santo y que, según lo que ella conocía, habría matado a tiros a una persona en años anteriores. Una frase que, por sí sola, fue suficiente para reavivar una historia que ya circulaba desde tiempo atrás. Una de esas versiones que nunca terminan de desaparecer, aunque tampoco llegan a comprobarse de manera oficial. Y claro, todo esto se da en medio de una relación completamente fracturada entre Enrique Guzmán y Frida Sofía, donde las acusaciones han ido y venido, cruzándose en medios, entrevistas y redes sociales. Un conflicto familiar que ya de por sí es explosivo, pero que al mezclar este tipo de señalamientos toma otra dimensión mucho más delicada. Legalmente, no hay una resolución que respalde estas acusaciones. No hay un caso abierto, no hay una sentencia, pero en el imaginario colectivo eso no siempre es suficiente para cerrar una historia. Porque cuando alguien lo dice, cuando se repite, cuando se instala en la conversación pública, el rumor empieza a pesar. Y así es como esta versión ha quedado flotando, sin confirmación, sin cierre, pero tampoco olvidada. Porque en este tipo de historias no siempre importa lo que se puede probar, sino lo que la gente sigue recordando, repitiendo y cuestionando. Número 9. Y aquí hablamos de una figura tan imponente como polémica. Porque Emilio Fernández no solo fue uno de los grandes pilares del cine mexicano, también fue protagonista de una historia que, según se cuenta, dejó una marca difícil de ignorar. La vida de Barriero se acabó. Todo habría ocurrido mientras buscaba locaciones en Coahuila, en uno de esos recorridos donde el cine se mezcla con la vida real. Pero esta vez, lo que pasó no tenía nada de ficción. Se dice que en medio de ese viaje tuvo un altercado con un campesino llamado Javier Galván, quien, según versiones, se encontraba en estado inconveniente. Lo que comenzó como un conflicto escaló rápidamente. Y entonces, todo se salió de control, porque en ese momento, según lo que se ha relatado, Emilio, el Indio Fernández, utilizó un arma de fuego, y el desenlace fue fatal. Una vida se apagó ahí mismo, en un episodio que transformó por completo el rumbo de su historia personal. No era una escena de película, era la realidad, cruda y directa. Y usted parece querer vivir poco porque habla mucho. Después de eso, vino la huida. Se dice que cruzó a Guatemala, alejándose del problema, intentando escapar de las consecuencias, pero no fue definitivo. Tiempo después, regresó a México, se entregó a las autoridades y enfrentó lo que venía. La justicia actuó, pero no como muchos habrían esperado, porque tras todo lo ocurrido, terminó cumpliendo solo 5 años en prisión. 5 años por un hecho que, para muchos, parecía mucho más grande que eso. Y ahí es donde la conversación se vuelve incómoda otra vez, porque hay quienes consideran que pagó, pero también están los que sienten que no fue suficiente. Y así, entre su legado en el cine y este episodio que lo persigue hasta hoy, la figura de Emilio Fernández quedó marcada por ese contraste. Por un lado, el hombre que ayudó a construir la identidad del cine mexicano, y por el otro, la historia de un momento donde todo se rompió, donde una decisión terminó cambiando más que solo una escena. Número 10. Y esta historia parece sacada de una película, pero no lo es. Porque cuando se habla de Flavio Peniche, muchos lo ubican por sus papeles intensos, por personajes duros, pero pocos imaginan que en la vida real protagonizó uno de los episodios más impactantes que se han visto dentro de un set de filmación en México. Sí, 2 veces. 2 veces que lo saqué. Muy fuerte eso, ¿no, Peniche? Sí, a él, o sea, tener un hermano encarcelado, que aparte ahora sí que es inocente, y esto no es novela, es vida real. Todo ocurrió en 2003, durante la grabación de la película La venganza de la alacrana. Era una escena como cualquier otra. Cámaras, equipo, actores, acción y un arma que, en teoría, debía ser de utilería. Todo estaba listo para rodar, todo bajo control, al menos eso creían. Pero en cuestión de segundos, todo cambió, porque ese arma no estaba descargada. La alacrana era, creo, un viernes, más o menos 5 o 6 de la tarde, donde empiezan a montar el set para hacer una escena donde entraba yo con 2 armas a cobrar un dinero que me debían. Se dice que Flavio Peniche disparó pensando que todo era parte de la actuación, sin saber que dentro había una bala real.
El disparo salió, y el impacto fue directo. Un extra perdió la vida en ese instante, en un hecho que dejó paralizado a todo el equipo. Lo que debía ser una escena ficticia, se convirtió en una tragedia real. A partir de ahí, la vida del actor dio un giro total. No se trató de un acto intencional, pero el resultado estaba ahí, imposible de ignorar. El proceso legal fue largo, pesado, y durante años tuvo que enfrentar las consecuencias. No pisó prisión como tal, pero durante 14 años tuvo que acudir semanalmente a firmar al reclusorio. 14 años cargando con ese recordatorio constante, con ese peso que no se borra. Porque más allá de lo legal, hay cosas que no se quitan con el tiempo. Y este fue uno de esos casos donde un error terminó en una pérdida irreversible. Número 11. Y si el anterior caso ya era fuerte, este no se queda atrás. Porque cuando se menciona a Eduardo Dávalos, líder de Cartel de Santa, se habla de una figura polémica, directa, sin filtros, pero también de un episodio que marcó su vida para siempre. Diles que sí, que yo te dije que sí fui. Si te viene... Todo ocurrió en 2007, en medio de un conflicto con otra persona. Se dice que la situación ya venía escalando, tensión, problemas previos, hasta que todo explotó en un momento donde las decisiones se toman en segundos. En medio de ese enfrentamiento, el babo sacó un arma con la intención de defenderse. Pero las cosas no salieron como esperaba, porque en medio del caos, el disparo no fue hacia quien debía. El tiro terminó impactando a su propio amigo, Ulises, alguien cercano, alguien que no tenía nada que ver con el conflicto principal. El resultado fue fatal, una vida que se perdió en cuestión de segundos, por un error que no tenía vuelta atrás. La consecuencia fue inmediata, fue detenido, y pasó alrededor de 9 meses en prisión. Después salió tras pagar una fianza, pero como en todos estos casos, lo legal es solo una parte de la historia. Porque hay errores que no se corrigen con el tiempo, ni con dinero, ni con procesos. Y así, entre decisiones impulsivas, momentos fuera de control y consecuencias irreversibles, este caso quedó marcado como uno de esos donde, aunque todo haya sido accidental, el peso de lo ocurrido simplemente no desaparece. Entonces, no, pues yo al Chile... No te querías hacer compas de los güeyes que se van a ir pronto, güey. Pues ¿para qué, güey? Ya. ¿Para qué, güey? Ahí... Número 12. Y aquí queda claro cómo un solo segundo, un arranque, puede cambiarlo absolutamente todo. Porque cuando se habla de Pablo Lyle, muchos recuerdan su carrera en televisión, su imagen de galán, pero también ese momento que, literalmente, partió su vida en dos. No, sí tengo por qué. Todo ocurrió en marzo de 2019, en Miami, en medio de algo que parece cotidiano, pero que terminó en tragedia. Un altercado de tráfico. De esos que empiezan con claxonazos, miradas, palabras, y que escalan más rápido de lo que uno imagina. Se dice que la tensión subió en cuestión de segundos, y que en medio de ese cruce, Pablo Lyle reaccionó. Un golpe. Solo uno. Pero suficiente. El impacto hizo que un hombre de 63 años cayera inconsciente. En ese instante, probablemente nadie dimensionó lo que venía, pero horas después, la noticia lo cambió todo. El hombre falleció. Así, un momento de furia se convirtió en una tragedia irreversible. A partir de ahí, no hubo forma de regresar. El caso avanzó, se analizaron pruebas, se reconstruyeron los hechos, y el resultado fue claro. Fue declarado culpable de homicidio involuntario y sentenciado a 5 años de prisión, además de 8 años en libertad condicional. Una condena que no solo impactó su carrera, sino toda su vida. It was not necessary for me to be there, to be at court for today by my counsel. So when I got this morning, when they asked for me. Porque aquí no hubo rumores, no hubo versiones encontradas, hubo un hecho, una consecuencia y una sentencia. Y así, lo que empezó como un problema vial, terminó siendo una de las historias más duras y comentadas en los últimos años. Una donde un segundo bastó para que todo cambiara para siempre. Número 13. Y cerramos este bloque con otra historia que también carga con ese peso. Ese momento donde una decisión o una imprudencia termina en algo que no tiene vuelta atrás. Porque cuando se menciona a Celia Lora, muchos piensan en polémica, en excesos, en una vida mediática intensa. Pero hay un episodio que sigue marcando su historia. Se le llaman. Pero ya sabes que los abogánsters que entraron ahí, pues ellos querían que siguiera el juicio siquiera unos 2, 3 añitos más para seguir cobrando y sacándonos lana a nosotros, ¿verdad? Se dice que todo ocurrió en una madrugada. Una de esas donde el ritmo no baja, donde las decisiones se toman sin pensar demasiado. Según los reportes, conducía a exceso de velocidad hasta que perdió el control del vehículo. No hubo margen de reacción. El impacto fue directo. El automóvil se estrelló contra una caseta telefónica y en ese instante un hombre llamado Pedro Ábalos fue atropellado de manera mortal. Así, en cuestión de segundos, todo cambió. El caso avanzó.
hubo proceso, hubo sentencia. Fue condenada a 4 años de prisión, pero no cumplió la totalidad de la pena tras obtener la libertad condicional meses después. Legalmente, la historia tuvo su resolución, pero como en muchos de estos casos, eso no significa que el peso desaparezca. Desconfianza. Yo dije, chingue su madre ya, échemelo. ¿Tú lo decidiste? Ajá. ¿Qué te dijeron tus papás? No. No, pues vamos a huevo. Ni mucho menos la deuda. Número 14. Y aquí entramos directo a una historia donde, para muchos, la duda nunca se ha ido. Porque cuando se habla de Mario Besares, inevitablemente se conecta con el asesinato de Paco Stanley, un caso que sigue generando ruido hasta el día de hoy. ¡Gallinazo! Todo pasó en 1999, en un restaurante, en un momento que parecía normal, hasta que dejó de serlo. Paco Stanley salió del lugar, y afuera lo esperaban las balas. El ataque fue directo, brutal, y el país entero quedó en shock. Pero lo que volvió todo más extraño fue lo que ocurrió segundos antes, porque se dice que Besares se levantó para ir al baño justo antes del atentado, y desde ahí comenzaron las sospechas. Fue detenido, pasó 18 meses en prisión, y aunque legalmente quedó libre, en la mente de muchos la historia no cerró, porque hay quienes creen que no fue coincidencia, que sabía algo, o que de alguna forma estaba ligado a lo que pasó. Suficiente para que, hasta hoy, muchos sientan que en esa historia hay una vida que pesa, una deuda que no se ha terminado de aclarar. La balacera, ¿usted se acercó a la camioneta negra? No, nunca llegué a la camioneta. Nunca. No, jamás. Ya no me dejaron salir del restaurante, ya no lo volví a ver, ya no supe nada de él. ¿Quiénes no lo dejaron? Los meseros del lugar me dijeron, ya no salgas. Número 15. Y aquí no hay teorías complicadas, hay decisiones y consecuencias. Porque cuando se menciona a José Manuel Figueroa, también se recuerda una tragedia que no se puede maquillar. Se dice que todo ocurrió después de una fiesta, en una noche donde el exceso ya estaba presente. Según versiones, conducía bajo los efectos del alcohol, hasta que perdió el control. La volcadura fue violenta. El impacto no dejó margen. Él sobrevivió, pero su novia, Lilian Elizalde, no. Así, en cuestión de segundos, una vida se perdió por una decisión que pudo evitarse. Y aunque legalmente el caso siguió su curso, para muchos, aquí no hay discusión. Es una de esas historias donde claramente queda esa sensación de que se debe una vida. Rehenes, esta canción muy interesante, de veras me agasajo. Y bueno, del más reciente material de los Bookies, esta canción se llama Acepto mi... Número 16. Y cerramos con una historia que sigue envuelta en sospechas, versiones cruzadas y un montón de preguntas sin respuesta. Porque cuando se habla de Tano Elizalde, inevitablemente se conecta con el atentado donde perdió la vida Valentín Elizalde. Aquella noche fue directa, un ataque sin aviso, sin oportunidad de escapar. Pero lo que más ruido hizo después fue lo que no cuadraba, porque Tano iba en el mismo vehículo y sobrevivió. Y desde ese momento comenzaron las dudas. Señalamientos de su ex esposa, comentarios de la familia, detalles que no terminaban de encajar, versiones que apuntaban a algo más detrás de lo ocurrido. Nada comprobado oficialmente, pero suficiente para que, hasta hoy, muchos crean que ahí hay algo pendiente, algo que no se ha contado completo, algo que, de alguna forma, lo deja marcado con esa idea de que debe esa vida. Y así llegamos al final de este top, una lista donde la fama no alcanza para borrar lo que pasó, donde hay decisiones, errores, versiones y silencios, pero sobre todo, historias donde una vida quedó en el camino. Y ahora, dime tú, ¿en cuál de estos casos crees que la verdad nunca se contó completa? ¿Quién crees que realmente carga con esa deuda? Si te gusta este tipo de contenido directo, sin filtros y sin suavizar nada, suscríbete a Tutoriales Gerberín, activa la campanita y quédate, porque aquí las historias no se cuentan a medias.